Historia de la salud pública. La salud pública ha tenido grandes hitos y momentos importantes y de avance tecnológico y médico a través de la historia. Encontramos que en la Edad Antigua, hace millones de años atrás, para ser más exactos, entre 4000 y 476 años después de Cristo, que se consideraba la salud como un fenómeno de armonía y de proporción, no como un producto de las cualidades de materia, sino como un equilibrio de las fuerzas y por la mezcla de los componentes corporales y interrelaciones. Y todo esto como respuesta del organismo a los estímulos de ambiente, basada en remedios caseros y la higiene individual. La medicina era terúrgica y se consideraba que las enfermedades eran causadas por desequilibrios de humor. La medicina primitiva o medicina primitiva está considerada en esta época como dos factores importantes, donde juegan un papel importante los sacerdotes, quienes asociaban las drogas a prácticas misteriosas, es decir, no eran muy bien vistas para la sociedad, sin embargo las llevaban a cabo. Se trataban las enfermedades con remedios caseros, hechos de hierbas, minerales y otros ingredientes. Hablaríamos de una medicina a base de plantas naturales. La Edad Media. La Edad Media encontramos que tanto hombres como mujeres estaban expuestos permanentemente a las dolencias de todo tipo, muchas de ellas derivadas de la deficiencia alimentaria, la falta de higiene y las actividades más comunes para esta época, que fue la guerra. La guerra fue una de las actividades que más azotó a esta época, ya que de ahí se derivaron muchas enfermedades y también se buscó ya la iniciativa de investigación para poder curarlas. En esta época, la medicina se confundía frecuentemente con la magia, de modo que proponían remedios que hoy nos resultan de lo más extravagantes. Por otro lado, encontramos también que en esta época la medicina se confundía también con la religión y las creencias de los milagros, es decir, las personas tenían fe. También consideraban que cuando una persona, un monarca, un papa, un obispo, entre otros, los tocaba, podía curarlos, incluso si tenía parálisis. Para ello tenemos que tener en cuenta también que cuando se habla de la fe, se habla de los santos, a quienes las personas eran devotos y les encomendaban una labor. Claro está que para cada labor, por ejemplo, San Benito era quien curaba la epilepsia, San Cristóbal las enfermedades de garganta y así sucesivamente cantidad de enfermedades y variedad de santos que tenían para esta época. Hablaríamos de una fe y mediante ella se curaban. Encontramos que en la Edad Moderna, para ser más exactos, entre el siglo XII y el siglo XV, fue una época de cambio significativo para la salud pública, marcada por el descubrimiento de la circulación sanguínea por William Harvey y la teoría de las enfermedades contagiosas de Girolamo Fracastoro, quienes gracias a sus aportes dieron un cambio inesperado a la Edad Moderna en cuanto a la salud pública. En la Edad Moderna, con el auge de la ciencia, se desarrolló de forma significativa la ciencia atómica y se produjeron grandes avances en el descubrimiento de principios anatomofisiológicos y químicos, entre otros vinculados a las alteraciones de la salud. En este se pretendía ya investigar de manera química y anatómica el cuerpo humano para brindar una mejor salud y tener en cuenta qué le hacía daño y qué no al cuerpo humano. En 1789, en el siglo XIX, se crearon varias instituciones públicas para brindar atención médica a la población. Es sin duda alguna un avance muy importante para la población en general para esta época. Se descubrieron
la circulación sanguínea y la importancia de la vitamina C para nuestro cuerpo para poder tener unas defensas. Se desarrollaron prácticas en salud que consideraban al ser humano en su contexto social, su responsabilidad al Estado por la salud de la población. Es decir, la responsabilidad toda estaba en el Estado. Otro aspecto importante es que se realizaron estudios sobre las relaciones entre las enfermedades y las condiciones de trabajo. Cabe resaltar que desde ahí se viene vinculando el sector salud con el sector trabajo, ya que ambos van encaminados de la mano. ¿Por qué? Porque en esta época se estudió mucho acerca del ambiente laboral, ya que de ahí desglosaban varias enfermedades. Para 1915 se creó la Caja Nacional de Prevención Social, CAJANAL, que brindaba atención médica a los empleados públicos, es decir, esta velaba por la salud y bienestar de los empleados públicos. La historia de la Organización Panamericana de la Salud. Esta organización se creó con la finalidad prácticamente de informar sobre nuevos métodos, de establecer y mantener reglamentos sanitarios en el comercio en varios países. Esta organización estaba compuesta por 7 miembros de 5 países. En este aspecto tenemos países como Brasil, Estados Unidos, Nicaragua, Perú y Venezuela. Es importante tener en cuenta que para ello se tuvo en cuenta el impulso extraordinario de las situaciones que se vivían para mejorar el estado del sector salud. Los hitos importantes para esta época encontramos la creación del estetoscopio. Lo creó en 1816 el médico francés René Laennec, mientras realizaba trabajos de investigación en París. En 1940 se diseñó un estetoscopio con 2 caras, uno para el sistema respiratorio y otro para el sistema cardiovascular. Este modelo logró convertirse en referencia hasta la actualidad. Por otro lado, también se descubrió la anestesia. El uso de la anestesia es otro de los hitos más importantes de la medicina. ¿Por qué? Al bloquear la sensibilidad permitió eliminar el dolor del paciente a la hora de una intervención médica. Es un dato curioso también que en 1846 Monton utilizó éter para extraer una muela de un paciente. Por otro lado encontramos el descubrimiento de los antibióticos. Un icono de los medicamentos es la penicilina, que el científico británico Alexander Fleming descubrió por casualidad en 1929. Mientras experimentaba en su laboratorio, observó cómo el moho logró eliminar una colonia de bacterias que crecían en el mismo plato. Hablamos de un descubrimiento a base de investigación empírica, es decir, que se obtuvo a través de una observación. Encontramos también que en esta época se descubrió el ADN. El descubrimiento de la estructura de ADN abrió un mundo de posibilidades para tratar médicamente los trastornos genéticos. En 1953, los médicos James Watson y Francis Crick revelaron el misterio de las moléculas, revelando que el ADN separa 2 hélices para reproducirse en 2 moléculas idénticas, convirtiéndose en la base de la herencia genética. Ahora sí bien, vamos a nuestra edad, la edad contemporánea, que es sin duda alguna la que actualmente vivenciamos. Encontramos que, por ejemplo, entre 2019 y 2025 se han implementado estrategias, ya que en 2019 la humanidad en general vivenció el llamado COVID-19, que fue un virus, por no decirlo así, que hemos tenido que presenciar muy letal.
Para nuestra generación fueron cambios, sin duda alguna, muy bruscos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que desde la edad contemporánea, en sus inicios, para ser más exactos, en 1948, la OMS definió la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de enfermedad física. Es importante tener en cuenta que en esta edad contemporánea, la OMS se encarga de velar por la salud de las personas en un estado perfecto de bienestar, sin excluir ningún tipo de persona, sin tener en cuenta la religión, raza, etnia, política y la socioeconómica, ya que es un derecho del ser humano estar bien. Es importante tener en cuenta también que para esta época se ha suprimido bastante las enfermedades, no todas, pero se ha logrado un gran avance científico de poder neutralizar muchas enfermedades y evadir otras. Claro está que hay enfermedades que aún no se ha logrado eliminar totalmente, pero lo que busca la OMS actualmente es que en un futuro no muy lejano sea posible la prevención y curación total de todas las enfermedades. Los aspectos importantes a tener en cuenta para esta época es la tecnificación y la medicalización, que es una manera de buscar la enfermedad de una manera práctica y viable con un diagnóstico. Otro aspecto es despersonalización ante la tecnificación, es decir, que una persona no se interese en su bienestar, que diga no quiero estar bien. Eso ya es muy aparte y se sale de las manos de la OMS. Por otro lado encontramos la enfermedad mental. Esa es otra cuestión importante, ya que la sociedad moderna tiene un pensamiento, como quien dice, muy libre y aún no se ha logrado como establecer esa situación y ha generado muchos conflictos. Muchas gracias. Encontramos por acá las referencias